¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de su podcast Se Tenía que Decir. Yo soy Paco Pérez García, @Paco al Sur, en Twitter, en Instagram y en TikTok, donde gracias a ustedes hemos tenido una presencia bastante fuerte la semana pasada a propósito de las declaraciones que brindara en nuestro programa la congresista Susel Paredes. Así que síganos en estas redes, síganos en Twitter, en TikTok y también en Instagram para poder interactuar con ustedes y nos puedan dejar también sus comentarios, sus preguntas, los temas que ustedes quisieran que habláramos en este podcast de análisis, de recuento de lo que viene ocurriendo en nuestro país. Les damos a todos la más cordial bienvenida y los invitamos a disfrutar de este espacio en donde estaremos conversando también más adelante con Jorge Nieto. Jorge Nieto ha sido ministro, es analista también, político, y con él vamos a conversar un poco también a propósito de esta situación que parece vislumbrar que no hay una luz al final del túnel, no hay la necesidad aparentemente en el Congreso de acelerar un adelanto de elecciones. Y precisamente este es uno de los temas que queremos comentar. No se ha aprobado ninguna de las iniciativas para adelantar elecciones, ni las de Fuerza Popular, ni las de Perú Libre, tampoco las que han venido desde el Ejecutivo. Al Ejecutivo le dijeron, ok, tu adelanto de elecciones lo guardamos para después. El Congreso de la República no se está comportando a la altura de las circunstancias. Ya lo habíamos dicho la semana pasada. Esto no se iba a resolver en la semana que acaba de terminar. Y tal parece que tampoco se va a resolver dentro de un tiempo. Alejandro Cabero, congresista de Avanza País, le increpó al periodista Jimmy Chinchay de que ellos no se iban a ir. Y están empezando a trabajar en esa fórmula, están empezando a trabajar bajo ese criterio, lo ha dicho Jorge Montoya de Renovación Popular, que es inconstitucional que un adelanto de elecciones incluya el adelanto de elecciones congresal. Así que si se va la presidenta, ellos no van a querer irse. Es lo que se está planteando, es lo que se está empezando a postular dentro del Congreso de la República en las bancadas más extremas tiradas hacia la derecha, porque en las bancadas extremas tiradas hacia la izquierda, el tema es asamblea constituyente o nada. Eso es lo que está pasando en este momento y el Congreso no se está comportando para nada a la altura de las circunstancias. ¿Qué podemos esperar del Poder Legislativo en esta crisis política? Personalmente, creo que nada. Ya no podemos esperar nada de esta clase política que está enquistada en el Congreso. Para ellos, los 60 muertos no pesan en su toma de decisiones. Le dicen a la presidenta que depende de ella que se resolucione el problema, que salga ella, pero que ellos no se van a ir. Así están las cosas. Mientras tanto, la población sigue movilizándose, sigue manifestándose. Todos los días hay movilizaciones en las regiones y también en Lima. Y estas movilizaciones están generando, y este es el segundo tema que queremos comentar, están generando una acción policial más que desmedida. No solamente hablamos ya de la situación risible de los jefes de la policía con estos análisis semióticos y decir que el vaso de leche es un organismo terrorista, etcétera, que son argumentos totalmente risibles. Ya no estamos hablando de eso, sino de lo deplorable que ha sido el comportamiento de la Policía Nacional, por lo menos en los últimos días. El último fin de semana ha habido una movilización en Lima y la policía no ha escatimado en reprimir de la peor manera a los manifestantes. En la avenida Grau, frente a lo que era el antiguo Cine Grau, a la altura de la vía expresa de esa avenida, cercaron a los manifestantes. Hay imágenes, hay videos en donde se ve a la gente escapando, huyendo de los gases lacrimógenos, saltando inclusive las bardas que dan hacia el paradero que se encuentra en el cruce a la altura de Iquitos, de la avenida Iquitos, cerca del hospital de emergencias Grau. Entonces, la policía está actuando de pésima manera, está reprimiendo a personas, a mujeres que están protestando, manifestándose, incluso pacíficamente, están cayéndoles con todo. Han agredido periodistas, siguen agrediendo periodistas. El último fin de semana, los colegas de Huayca y a la colega Paola Ugaz los han reprimido a pesar de que se identificaron con sus carnets y sus credenciales y todos sus elementos de prensa. Los han golpeado, los han atacado. La Asociación Nacional de Periodistas ha reportado que desde que se iniciaron las protestas en diciembre del año pasado, son cerca de 150 agresiones las que se han dado contra la prensa. Por parte de la Policía Nacional, la gran mayoría, y por parte de los manifestantes, otras tanto. Pero la policía está actuando, repetimos, de manera desmedida. ¿Es urgente o no la reforma policial? Esto vamos a conversarlo y a comentarlo seguramente también en los próximos minutos y más adelante
con nuestro invitado Jorge Nieto. Y para cerrar este bloque de comentarios, cuando parecía que la cosa no podía estar peor, tenía que aparecer el fútbol nacional. Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, tiene un proceso por el tema de reventa de entradas. No está muy bien en la Conmebol. La Conmebol también más o menos lo tiene por ahí fichado por algunas irregularidades que no han llegado a comprobarse, pero lo tienen ahí medio fichado. Pero Agustín Lozano está perpetuándose en el poder al frente de la Federación Peruana de Fútbol y está desarmando todo. No solamente le bastó sacar a Ricardo Gareca, cansarlo, a sacarlo de los planes, sino que está poniendo a gente que no necesariamente cumple con las condiciones para ocuparse de las divisiones menores o para ocuparse de otras competiciones. Y además de eso, se está tirando encima a 7 clubes de la Liga 1, la Liga Profesional de Fútbol, incluido Alianza Lima, que está liderando un movimiento de equipos de fútbol que no están participando en el campeonato nacional por el tema de los derechos de transmisión. Un negocio que ha hecho Agustín Lozano aparentemente con varias irregularidades y que no le estaría conviniendo a varios clubes de fútbol. Pese a ello, el señor Alberto Tarola, que anteriormente, antes de ser premier, antes de volver a la palestra, criticaba la gestión de Agustín Lozano, lo recibió cordialmente en Palacio de Gobierno y junto a Juan Reynoso, el director técnico de la selección peruana, y no tuvo mejor idea que decir que para que las cosas se calmen, vuelve el fútbol. Un fútbol que no tiene las condiciones y las garantías, pero vuelve el fútbol, y Agustín Lozano usa políticamente esto porque a cambio de eso, el último fin de semana, a través de las redes sociales de la Federación Peruana de Fútbol, ha salido un video donde varios jugadores hacen un llamado a la paz, un llamado entre comillas a la paz. Yo juego por el Perú, dicen, y nuevamente están utilizando políticamente el fútbol para sus propios fines y sus propias conveniencias. Ya lo habían hecho anteriormente para postular o apoyar la elección de una candidata y ahora lo están utilizando para respaldar al gobierno en estas medidas poco naturales, poco tranquilas, poco santas que se están tomando al interior. Agustín Lozano nuevamente utilizando el fútbol de manera política y allá los clubes que le hacen la comparsa. Se tenía que decir. Continuamos aquí en Se Tenía que Decir y estamos en esta sección Los Bytes. Para recordarles a quienes nos escuchan desde el primer episodio y para que conozcan también los que los escuchan recién en este programa, Los Bytes son una serie de videos, imágenes que publicamos o se publican en los medios de comunicación y que son extractos de noticias que vienen apareciendo durante la semana y que en este caso han sido tendencia. Para quienes nos ven a través de YouTube van a ver las imágenes y a quienes nos escuchan a través de las plataformas de podcast se los vamos a ir contando y analizando sobre la base de lo que vamos viendo, vamos escuchando lo que tiene que ver con estas noticias. Así que si producción, como siempre, nos apoya, lanzamos nuestro primer video, nuestro primer byte, que tiene que ver precisamente de lo que hablábamos hace un rato, el accionar de la Policía Nacional. Se están llevando personas detenidas y hay policías que están metiendo mano en las mochilas, en los bolsillos de los detenidos y dejándoles sabe Dios qué cosa. Incluso en uno de los videos que ha sido publicado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, vemos a una mujer de civil, posiblemente una terna, que sin roche alguno mete la mano en la mochila de una manifestante detenida. Y es por eso el grito. ¡Lo está sembrando! ¡Salga! ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando la gente está grabando, la policía amenaza y hace que la gente deje de grabar. Una brigadista fue detenida y ahí vemos, a quien estamos viendo el video en YouTube, a una mujer que le está metiendo la mano a la mochila. Y ese es el clásico sembrado que muchas veces algunos malos policías han venido realizando, no solamente en movilizaciones, sino incluso en algunas detenciones. Te siembran, te pueden sembrar droga, te pueden sembrar panfletos, etcétera, etcétera, que después pueden ser utilizados, o incluso armas que después pueden ser utilizadas en tu contra. Ese es el accionar de la policía, ese es el inmaculado proceder del cual hablaba Dina Boluarte hace unas semanas, cuando con total desparpajo dijo que la policía estaba actuando de la mejor manera. O sea, no solamente reprimen, no solamente arrestan de manera injustificada, sino que ahora te siembran. Ese es otro riesgo
de participar en las movilizaciones. Vamos con el segundo byte, este segundo video, este segundo conjunto de imágenes tiene que ver con el tema de la movilización también, porque en algunos medios se sigue cuestionando la participación masiva de la gente en las marchas, sobre todo en Lima, pero esta toma que estamos viendo en YouTube nos muestra este video publicado por la gente de Poder Popular, una toma aérea que nos está reflejando la cantidad de personas que se han estado movilizando por el centro de Lima, básicamente en los alrededores de la Plaza Grau, viniendo desde Paseo Colón, y es una multitud numerosa, es un grupo de gente bastante grande el que se está desplegando en las movilizaciones. Ocupan toda la pista que va de la Plaza Bolognesi a Plaza Grau, de Paseo Colón, toda esa pista está siendo utilizada por la movilización. Entonces es increíble la cantidad de gente que se está manifestando. No es un grupo minúsculo, señora Dina Boluarte, no es un reducido grupo de gente que se está manifestando en su contra, es un grupo importante y no necesariamente son gente pagada, por favor, entiéndanlo de una vez por todas. Es la gente que se está movilizando de manera autónoma, de manera espontánea y porque quieren un cambio. Y Dina Boluarte y Alberto Tarola y la gente que está en el gobierno actualmente, más lo del Congreso, no son ese cambio que la gente está postulando. Estas son las imágenes que estamos viendo de la movilización y la real dimensión de gente que está participando. Y el último byte que vamos a comentar, el último video que sobre el cual vamos a hablar, tiene que ver con las acciones de la resistencia, más conocida por varios de nosotros como la pestilencia, el brazo armado del fujimorismo. Una manifestación en Miraflores, un grupo de mujeres feministas estuvieron movilizándose, hubo una batucada y los de la pestilencia no tuvieron mejor idea que irse les contó. Ahí vemos a un salvaje, no recuerdo el nombre de este personaje de la pestilencia, que le lanza la bicicleta a la gente, a las chicas que están haciendo la batucada y se las tira encima. Posteriormente vamos a ver a Flor de los Milagros, o Milagros de la Flor, no me acuerdo cómo se llama esta chica, que está en todas las movilizaciones, está de casco, de bicicleta, con un bat de béisbol también. Y hay otro personaje que también aparece con eso. O sea, están yendo a atacar de la peor manera y solamente vemos 3 serenos de la Municipalidad de Miraflores que obviamente se ven sobrepasados por esta turba, por esta gente, por estos salvajes. Y la Policía Nacional, bien, gracias. Nunca le han tocado un pelo a la gente de la resistencia. Fustigan a los defensores de derechos humanos, fustigan a la defensora del pueblo, fustigan congresistas que están en contra del fujimorismo, fustigan gente ahora que se moviliza y se manifiesta, les dicen terroristas, les dicen rojos, etcétera, etcétera, y nadie les toca un pelo. No sé si ahí está José Muñico también, me parece que también aparecen en las imágenes, dicho sea de paso, un condenado por homicidio, hay que decirlo. Pero esa es la gente que maneja el fujimorismo, esa es la gente que maneja la pestilencia y que hace que, sí, ahí está Maelo, José Maelo, ex candidato, dicho sea de paso, por Solidaridad Nacional, el partido que ahora es Renovación Popular, del López Aliaga. Así que miren esas juntas. Esa es la gente que está metiendo miedo y que está metiendo terror de verdad. Es gente intolerante que no acepta posiciones contrarias y que cree que con golpe lo puede resolver todo. Esto no va a parar hasta que la pestilencia termine matando a alguien. Ojo, hay que decirlo también. Estos fueron los bytes, aquí, en Se Tenía que Decir. Y bien, continuamos aquí en nuestro podcast Se Tenía que Decir y estamos en nuestra sección La Conversa. Como habíamos anunciado, nos acompaña en esta oportunidad Jorge Nieto. Él es presidente del Partido por el Buen Gobierno, ha sido ministro de Cultura, de Defensa y es analista político con quien vamos a conversar y tratar de entender un poco, otra semana consecutiva más, en qué situación estamos en el país en esta crisis que nos agobia actualmente. Don Jorge Nieto, ¿cómo está? Bienvenido a Se Tenía que Decir. Muchas gracias por la invitación. Bien, a ver, empecemos. Comentábamos hace unos minutos, antes de empezar la conversación con usted, que el Congreso no está dando luces de querer resolver este problema. Incluso están aparentemente planteando la posibilidad de quedarse ellos al margen de que la presidenta salga o no salga del cargo.
¿Cuál es la solución más viable que tenemos en este momento a corto plazo con esta situación que estamos viviendo en el país? Todas las soluciones que tenemos ya en este momento son malas, porque si el Congreso bloquea una salida que nos permitiría siquiera planificar de alguna manera un proceso electoral en el que pudiera abrirse el proceso electoral a nuevas opciones políticas y cerrarse en la postulación a delincuentes y a gente prontuariada, si, si no existe esa posibilidad, y al parecer se cierran cada vez más las opciones, la única salida que queda es la renuncia de la señora Boluarte, que precipitaría por la disposición constitucional unas elecciones en 4, 5, 6 meses. Unas elecciones así no son el mejor escenario, pero si el Congreso bloquea toda posibilidad de arreglo político, va a terminar siendo la única salida. Y unas elecciones así, precipitadas, es en realidad el que se vayan todos para que vuelvan los mismos. Y esa no es una buena salida. Ujú. Ahora, el entrampamiento básicamente pasaba por eso, ¿no? Porque había un sector de congresistas que estaba planteando una serie de reformas, que haya cambios, incluso planteaban el tema del retorno a la bicameralidad, la posible reelección inmediata, y sin embargo ahora esto también se ha cerrado y no hay visos de mayores posibilidades. ¿Qué, ¿Qué tan grave puede resultar en este momento que el hecho de que no haya reelección influya de alguna forma en que esos congresistas digan, ok, nos quedamos, no cambiamos nada y ya que se friegue el país, pues, ¿no? Por último, ¿qué tanto puede influir eso? Yo soy partidario de la reelección y de la bicameral. Ujú. De lo que no soy partidario es de que después que en un referéndum la mayoría del pueblo, del demos, de quienes construyen, de quienes constituyen el mandador en una política democrática, ha dicho que no quiere ni una cosa ni la otra, que el Congreso lo apruebe solamente por su propia decisión, sin pasar por un referéndum. Yo creo que si se aprobara esto en el Congreso, añadiría un elemento más a la crisis. Y es verdad lo que usted menciona, Paco. El hecho de que los congresistas no tengan el incentivo aliciente de la reelección los hace comportarse como vemos que se comportan. Tengo 5 años, es todo lo que tengo, y volveré luego al anonimato, entonces voy a sacarle el jugo a estos 5 años. Y el jugo significa presupuesto, ¿no? No solamente el que reciben como sueldo, sino también aquellos negocios en los cuales se pueden meter alquilando o vendiendo su voto, según sea el caso. De modo que no es pues un buen incentivo, pero al mismo tiempo no es correcto desde el punto de vista de la soberanía democrática que se apruebe una medida en contra de la voluntad mayoritaria de la población. Creo que deberíamos ir a referéndum sobre estos temas en su momento, no ahora, y ir a convencer a la gente, explicar por qué es buena la bicameralidad y por qué es bueno la reelección de congresistas, pero este no es el momento. ¿Cómo podemos analizar o cómo podemos entender esta falta de mirada de la realidad tanto del Ejecutivo como del Legislativo, ¿no? Porque tenemos a la presidenta Boluarte que dice, es un minúsculo grupo de personas la que está pidiendo mi renuncia, yo no voy a hacer este chantaje, y tenemos a un Congreso que sigue legislando y sigue actuando y sigue tomando decisiones, aparentemente a nombre de un pueblo que las encuestas le dicen, oye, nosotros no los queremos tampoco a ustedes. ¿Cómo podemos interpretar esta falta de mirada o esta lectura desde una burbuja, aparentemente, de ambos poderes del Estado? Pues es la vieja distancia que hay en el país y que es el tema grande de la reforma política, la distancia entre el Estado y la sociedad. Un Estado que está divorciado, una élite muy egoísta, que no es un problema de ahora, Paco. Hay una carta escrita por un artículo escrito por Flora Tristán en 1834, es decir, hace más de 150 años. Y en esa carta, juzgando al Congreso de la época, 1834, Flora Tristán dice más o menos, en los debates de ese Congreso lo único que no está es la patria. Solo están viendo cómo llegan al presupuesto. De modo que este tema no es nuevo. Tenemos un viejo problema de élite, es el gran problema de la República Cubana, de estos 201 años de República. Una élite que está permanentemente de espaldas a las demandas de la sociedad. En el siglo XIX tuvimos un presidente que se fugó con el dinero para comprar armas cuando el Perú estaba en guerra. Y en el siglo XX otro se fugó también porque se fue con unas
cantidad enorme de maletas llevándose videos que lo implicaban, seguramente. Ujú. Y en el 21 casi Nuestra se nos fuga élite, otro. perdón, Y en el 21 casi se nos fuga otro. y en el 21 lo tomaron justo en plena avenida yendo a la embajada mexicana. De modo que nuestra élite es muy lamentable. Yo he leído por circunstancias familiares nuevamente un libro que leí en 1974, 75, cuando salió, que es un libro de Heraclio Bonilla sobre la guerra con Chile. Hoy leí otras cosas distintas de las que leí en el 74. Entonces me fijé en las batallas, en las circunstancias políticas, en los avatares de la guerra. Hoy miré lo que también hay en el libro, que es un retrato moral. Y cuando uno mira esos desprecios, esas distancias, esos descuidos, esa falta total de patriotismo y de solidaridad en nuestras élites, uno ve que nuestro retrato moral ha cambiado poco. Ahí tenemos un gran trabajo que hacer. Y esto es parte de las tareas pendientes que tenemos. Es una clase política que no termina de leer la coyuntura, no termina de leer las acciones, minimiza las manifestaciones y esto no da pie tampoco a una salida viable, ¿no? Y no solamente de este Las, caso, sino de otros tantos. las lee, Paco, las lee, pero las lee desde el vientre, o más precisamente desde el bolsillo. Las lee, porque sí las lee. No es que sean tontos, sí leen lo que está pasando, pero lo leen desde el bolsillo. ¿Cómo prolongo mi estancia en un espacio en el cual no solamente me pagan bien, sino que además tengo posibilidad de acceder a otro tipo de bollerías y a otro tipo de prebendas, como es el caso de los niños, que además no es una guardería solamente de acción popular, sino que está atravesando el conjunto de partidos en el Congreso? De modo que sí la leen. El pecado es, no podemos decir, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Sí saben lo que hacen. Y ese es el drama. Sí, ese es un poco la complicación. Conversábamos la semana pasada con Susel Paredes, con la congresista Susel Paredes, y ella nos decía que una de las responsables o uno de los momentos en los cuales esta situación se vino a complicar políticamente hablando fue en el 2016, cuando ocurre esta situación de Keiko Fujimori, que decide no aceptar los resultados en ese momento con Pedro Pablo Kuczynski. Posteriormente ocurre lo mismo con Pedro Castillo en el 2021, y mucha gente comentaba en las redes, en los videos que colgábamos, que no, esto viene más atrás, que la culpa la tiene Alan García, que la culpa la tiene Fujimori. Usted acaba de mencionar que si uno se va hasta 1834 encuentra este tipo de situaciones. Y la pregunta cae de madura. ¿Qué nos falta para madurar políticamente en el país y evitar este tipo de circunstancias? Si miramos solo la República, usted va a ver que cada vez que hemos tenido gobierno de un color y Congreso de otro color, hemos tenido crisis constitucional. Esta situación no es rara, es la regla. En el caso del Perú, es la regla, es la normalidad. Cada vez que tenemos gobierno en un lado y Congreso en otro, tenemos crisis constitucional. Pero si miramos aún más largo, vamos a ver el problema de fondo. ¿Quién lo enuncia? Lo enuncia hace más de 407, 408 años un señor de nombre Guamán Poma de Ayala, en un texto, mitad escrito, mitad dibujado, que le envió como una larga carta al rey de España. Se llamó Nueva Crónica y Buen Gobierno. Es un alegato en el cual denuncia las atrocidades que se cometen contra la población indígena por parte de los conquistadores, por parte de la conquista en esta parte del mundo. Y al final de ese largo alegato le dice al rey, Su Majestad, sus intereses serían mejor servidos si en vez de mandar a estas comarcas a gentes que no las conocen ni conocen a sus naturales, se apoyara en nosotros, los líderes de estas zonas, que velaríamos mejor por sus intereses y por la felicidad de nuestra gente. Guamán Poma no lo sabía porque ni la palabra existía, pero estaba haciendo un diagnóstico de gobernabilidad. ¿Cuál es el diagnóstico de gobernabilidad que hay ahí? Un Estado que no expresa a la sociedad en la cual se quiere asentar. Un Estado colonial en una sociedad indígena bastante elaborada, bastante compleja, que no logra establecer vínculos de representación, que es el tema que tenemos. Entonces, el tema viene de antiguo, tiene que ver con una forma en la cual se estructuró el país.
No es que los fenómenos de hoy día sean iguales, porque han habido procesos de democratización a lo largo de estos siglos que han ido cambiando el fenómeno. Pero eh, lo que está ocurriendo hoy día es que la población laboriosa, la que trabaja todos los días, la que se rompe el lomo, no encuentra representación en los pícaros que hay en mayoría, no todos, en el Congreso. Por tanto, aquí tenemos un viejo dilema que solamente se resuelve de una manera, que la gente honesta y trabajadora haga política, que ocupe su lugar en la política. Si no lo ocupa, lo van a ocupar los pícaros. Entonces, no nos quejemos. Tenemos que hacer un esfuerzo porque esa participación política de la gente que tiene otra manera de pararse frente a los fondos del Perú lo haga. Si no lo hace, estaremos con este problema todavía unas décadas más. Ahora, hay un sector, ¿no? Ya hemos hablado un poco de esta mirada que hay desde las bancadas que están propugnando el tema de quedarse y todo lo demás, pero hay un sector que es el vinculado a la izquierda, esta bancada de Perú Libre, que está planteando más bien reforma, mejor dicho, asamblea constituyente o nada, ¿no? O sea, la asamblea constituyente es lo que nos va a salvar de esta situación, es lo que plantean ellos. Estamos ya hablando de manera un poco más académica, estamos hablando de un momento, estamos actualmente en un momento constituyente, ¿es esta la opción para hablar de una asamblea, para hablar de un cambio de constitución, o ese es un tema que no debería ni de tocarse? No, yo no tengo temor a los temas a que se discutan y se toquen. A mí me parece que es muy clara la evidencia que requerimos un ajuste constitucional y que requerimos un debate constitucional. Pero lo que tenemos no es un debate constitucional, lo que tenemos es la búsqueda de un organismo de contrapoder. En la estrategia de un sector de la izquierda, por lo menos, la Asamblea Constituyente es un organismo de contrapoder. No hay allí una búsqueda de un debate constitucional. Si quisiéramos dar un debate constitucional con todas las limitaciones que ha mostrado nuestra Constitución, claramente en el terreno político, pero no solo en él, podríamos asignarle distintas formas de salida. Una es una asamblea constituyente, pero podríamos elegir una segunda cámara, si es que la población lo acepta, un senado, que durante un primer año solo haga la elaboración de un texto constitucional. O podríamos encargarle, como en su momento ocurrió en España, a un grupo de personas expertas en materia constitucional, pero representantes de los partidos políticos, de las opiniones de los partidos políticos. No estos doctores truquini de los que ha hablado con éxito Rosa María Palacio, sino gente que expresa opiniones políticas en el país y que también durante un año evacúen un texto constitucional, en ambos casos someterse luego esto a referéndum. Es decir, hay muchas maneras si queremos entrar a ver los problemas constitucionales. La Asamblea Constituyente no es el único. Creo que en este momento, en un momento de polarización política, una Asamblea Constituyente haría lo que pasó en Chile. Eligieron su asamblea, esa asamblea tuvo 30% de la representación no elegida, sino nominada a partir de ciertos criterios de representación, con lo cual se alteró la correlación política que había en Chile, se evacuó un texto constitucional que tenía muchas cosas muy novedosas, muy buenas, pero que tenía otras cosas que eran francamente deleznables. Y por tanto, cuando se somete a referéndum ese texto constitucional, pasa lo que era esperable que pasara, que la correlación política vuelve y dice, no, ese texto no lo quiero. Entonces, ¿tiene sentido eso para nosotros? Pero se intentó, ¿no? Digamos, o sea, la discusión aquí es que ni siquiera quiere darse el paso de decir que la gente diga, ok, sí, vamos a un referéndum, y si la gente dice que no, pues no pasa nada, ¿no? O sea, pero ni siquiera eso. Yo soy partidario de que la gente decida. A mí me parece muy mal que nuestra democracia se base en los límites que la Constitución le pone a la voluntad democrática de la gente. Esa es una democracia restringida. Eso no está bien. Yo estoy partidario de que la gente decida, debatamos qué es lo que tiene que decidir. No es solamente si asamblea o no asamblea. ¿Por qué no discutimos si se quiere un cambio total o parcial o ningún cambio a la Constitución? Sometemos eso a referéndum. Pongamos el foco en el debate constitucional, que es realmente lo importante, no en la forma a través de la cual ese debate va a ocurrir. Pueden haber muchas formas, la asamblea es una de ellas, pero no es la única. Entonces creo que lo relevante aquí, me parece a mí, es el debate constitucional, porque finalmente es en ese debate y en los acuerdos que se logren en ese debate en donde va a elaborarse las nuevas reglas que van a definir
lo que va a ser la vida política en el Perú. Eso es la Constitución, reglas para resolver los conflictos de poder. Y sin temores ni levantando cucos, ¿no? Porque se levantan muchos fantasmas, muchos cucos, que vamos a estar como Cuba, como Venezuela, que nos va a pasar lo mismo que Chile, que rechazaron la Constitución, en fin, o sea, se despiertan fantasmas. Yo creo que en este momento sí nos pasaría lo de Chile. Sí, no, yo estoy de acuerdo con En eso, este momento sí creo que nos pasaría, ¿no? Y en cuanto a pero Venezuela, utilizarlo Cuba, como etcétera, excusa pues es hay sectores que piensan eso, ¿no? Hay sectores que piensan eso, tienen todo el derecho a pensarlo. A mí no me gusta, pero tienen todo el derecho a pensarlo, que lo piensen, ¿no? Ya se verá si la gente decide que quiere eso o no. Ujú. Elecciones con nuevas reglas de juego, que es otro tema que también se está discutiendo, ¿no? Si este Congreso está legitimado, ¿no? Para hacer las reformas, particularmente pienso que no, pero al margen de eso, ¿cómo los encuentra ustedes, al Partido del Buen Gobierno? ¿Cómo los encuentra esta situación coyuntural? ¿Era el momento que ustedes estaban esperando o mejor todavía se guardan unos años Nuestros más? plazos eran otros, ¿no? Nuestros plazos Ujú. eran otros en origen, pero claro, a partir de un año para acá comenzaron a aparecer voces que yo compartí en el sentido de que se vayan, que se adelanten elecciones, porque esto no es nuevo, esto no ocurre desde el 7 de enero en adelante, no ocurre todo esto porque hay la salida de Castillo en ese malhadado golpe de Estado que intentó. Esto viene de mucho tiempo atrás y cuando se decía que se vayan todos, se decía también que se vaya Castillo. No era solamente el Congreso, que se vayan todos, era todos, ¿no? Si el Congreso o el gobierno hubieran tomado en cuenta la demanda que ya era en ese momento mayoritaria, 75% de la población tenía esa opinión según las encuestas, si el Congreso o el gobierno hubieran tomado esa opinión mayoritaria, probablemente hoy día no tendríamos los conflictos que tenemos ni tendríamos más de medio centenar de muertos. Es que enlutan a cualquier sociedad y que enlutan a la democracia y que enluta más todavía el hecho de que haya gente que salga a defender que esos muertos están bien muertos. Nunca he escuchado tanto desprecio por la vida que se supone es el artículo número 1 de nuestra Constitución. Finalmente, señor Nieto, se había voceado, cuando recién llegó Dina Boluarte al gobierno, se había voceado su nombre, que usted podía hacer una ficha para la PCM. No se dio esta circunstancia, estamos viendo lo que está ocurriendo en esta situación, en este momento, pero en el hipotético caso que Dina Boluarte levante el teléfono y lo llame para pedirle un consejo, ¿qué consejo le haría usted a Dina Boluarte en este momento? Yo no creo que levante el teléfono ni me pida consejo. Yo ya en esa conversación que tuve le hice un plan completo de lo que había que hacer. Ese plan completo empezaba por la asunción política de las responsabilidades, en ese momento en 22 muertos. Un gobierno que no asume la responsabilidad política de sus muertos no es un gobierno de talante democrático. No es casual que el Papa, el secretario general de las Naciones Unidas, el presidente Biden, la comunidad europea y muchos otros gobiernos en el mundo estén horrorizados con la ausencia de explicaciones y pidan investigaciones por ese más de medio centenar de ciudadanos muertos en el país. Eso no es correcto. Eso nos habla de operaciones que han habido, que no han sido bien pensadas, que no han sido planificadas, pero adicionalmente nos habla de que hay pues mucha facilidad para dispararle a la gente en nuestro país, a los ciudadanos, cuando en realidad nuestras fuerzas del orden deberían proteger a sus ciudadanos y a sus vidas. Entonces, si no empezaba por ahí, era bien difícil que se produjera un diálogo. Lo acaba de decir un funcionario que estaba dedicado a trabajar las posibilidades de un diálogo con la multitud. Acaba de presentar su carta de renuncia y una de las cosas que ha dicho es precisamente esa, con medio centenar de ciudadanos muertos sin responsabilidad política asumida por el gobierno, es muy complicado abrir el diálogo, lo que le dije yo en diciembre a la señora. De modo que, y creo que me llame, ni creo que volvería yo a darle consejos que ya le di y que se niega a asumir. Es una lástima que no pueda mirar, verdaderamente es una lástima. Y es una lástima que la primera mujer en asumir la presidencia de la República haya casado su suerte y su política a más de medio centenar de ciudadanos. Lamentable la situación, realmente. Don Jorge Nieto, muchas gracias por estar con nosotros, por haber accedido a este espacio en Se Tenía que Decir y esperemos dialogar más adelante, ojalá que con una situación un poco más positiva y con mejor talante, en realidad. Muchas gracias, muy amable por la conversación.
Muy amable, Jorge Nieto estuvo con nosotros, exministro de Defensa y de Cultura, analista político, presidente del Partido por el Buen Gobierno. Hacemos un pequeño corte y volvemos con más aquí en Se Tenía que Decir. Bien, seguimos aquí en Se Tenía que Decir y a pesar de todas las circunstancias, como siempre tratamos de rescatar algo interesante, algo positivo. Pese a todo, positivo. Ese es nuestro bloque de esta parte del programa. Y esta semana la noticia positiva viene del extranjero. Y es que en cuestiones musicales, los que somos generación X, finalmente parece que ya tenemos que cederle la posta a las nuevas generaciones. Es que el último fin de semana, el domingo para ser más exactos, se realizó una nueva premiación de los Grammy, este premio que se otorga año a año y que lo entrega la Academia de la Música. Así como el Oscar tiene la Academia de Cine, hay una Academia de Música que precisamente entrega estos premios. Y en el género de música urbana, que es el nombre que se le da al reggaetón, ha terminado ganando Bad Bunny. Bad Bunny sigue rompiendo récords de venta, de escuchas en streaming, de conciertos, de sold outs en conciertos, y ahora gana este premio a mejor álbum de música urbana por encima de una leyenda, y aquí es lo que decía yo de la generación X, del reggaetón, que es Daddy Yankee. Por eso es que decíamos, ayer yo tuiteaba algo en mi cuenta de Twitter, que se cierra ahora sí oficialmente el proceso de cambio generacional en la música urbana o en el reggaetón. ¿Por qué? Porque a comienzo de los 2000, ¿no? Cuando empieza a surgir este fenómeno del reggaetón, ya en las dimensiones que lo conocemos ahora, Daddy Yankee es uno de los precursores precisamente de esta corriente. Bad Bunny llega en esta última década y representa a toda esta generación de centennials, ¿no? Que están ávidos de este tipo de música y que ha marcado un lenguaje, ha marcado un estilo, ha marcado una dinámica nueva en cuanto al reggaetón, y finalmente se cierra este ciclo con este premio que obtiene Benito Martínez Ocasio, que es el nombre real de Bad Bunny, quien no solamente ganó este premio, sino que abrió la ceremonia en la víspera con su canción Después de la Playa e hizo bailar a todo el auditorio. Taylor Swift, una cantante estadounidense de pop, terminó moviendo las caderas al ritmo de Bad Bunny y, dicho sea de paso, todo el teatro que estaba en ese momento también se puso a bailar, y es una demostración importante e interesante de cómo la música latina, en cualquiera de sus géneros, desde la música urbana, el reggaetón o cualquier otra vertiente, está calando fuerte en Estados Unidos. Porque una cosa es haber ganado el Grammy Latino, seguramente, que es este premio que se le da a lo mejor de la música latina, pero otra es haber ganado un álbum en medio de lo que es una ceremonia estadounidense, netamente gringa, y haber ganado este género. Es cierto, no ganó el disco, el premio a mejor álbum, porque todavía seguramente falta eso para que los gringos terminen de reconocer cuál es la potencia de la música urbana del reggaetón en su país también y en sus satélites. Lo terminó ganando Harry Styles, pero digamos, hay una fuerte presencia de la música latina que, si uno quiere hacer el proceso de retroceder y de analizar desde los salseros que la hicieron linda en Nueva York en la década de los 70, seguramente podemos estar hablando ya de una invasión total, de una presencia total de la música latina, repito, en cualquiera de sus géneros y vertientes en los Estados Unidos. Esa es la noticia positiva, la música latina en los Estados Unidos, y que por algún rato siquiera no se ve a los latinos como delincuentes o inmigrantes ilegales en ese país tan raro que dice hacerse llamar el dueño del mundo. Se tenía que decir. Llegamos al final de nuestro podcast. Se tenía que decir, les agradecemos a quienes nos escuchan a través de su plataforma favorita de podcast y a quienes nos ven a través de YouTube en el canal de Espacio Libre. Ahí nos pueden encontrar ustedes en YouTube para poder comentar, analizar este tema, y también a quienes nos siguen en nuestras redes sociales, @PacoAlSur, en Twitter, Instagram y en TikTok, donde estaremos colgando también los resúmenes del programa, las principales frases de nuestros entrevistados, y les agradecemos realmente por el alcance que le están dando a los extractos y al contenido del programa que semana a semana venimos realizando con los amigos de Paquimedia Comunicaciones. Así que quédense con nosotros, sigan en la sintonía, nos encontramos la próxima semana.